Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a empezar la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy es un poquito compleja de entender, más que nada porque está orientada hacia un tipo de máquina que tiene un funcionamiento que es un poco difícil de imaginar, ¿ya? Y también porque para poder entender bien el funcionamiento de este equipo necesitan recordar de algunas cosas que ustedes vieron en dinámica y algunas cosas que quizás también vieron en mecánica de fluidos, ¿no? Bueno, aparte de lo que deberían también saber de termodinámica. Eh, bueno, para recordar, nosotros estamos en el módulo de procesos de compresión y expansión, que está orientado a estudiar dos tipos de equipos, los compresores y las turbinas. Este módulo se divide en 3 semanas, como ustedes lo vieron en la planificación, o si lo han visto, ¿no es cierto?, o como está indicado en la planificación del curso. Este módulo entonces está distribuido en 3 semanas, de las que 2 son para estudiar los compresores y y una para estudiar las turbinas, ¿no? Nosotros hoy día vamos a ver un tipo de compresor que es el compresor centrífugo. Bueno, y el compresor centrífugo es parte de un tipo de máquina que nosotros llamamos turbomáquina, ¿no? Y las turbomáquinas tienen características en común que yo las intento resumir en esta presentación. Entonces, lo que vamos a ver hoy se va a utilizar tanto para entender el funcionamiento de los turbocompresores como de las turbinas que vamos a ver en este curso. Va a servir para entender bien esos dos tipos de equipos. Ok, bueno, para empezar, yo coloco aquí algunas preguntas y me gustaría saber qué saben ustedes de turbomáquina. ¿Qué entienden ustedes por turbomáquina y si conocen algún tipo de turbomáquina? ¿Es porque funcionan con turbinas ¿Ya? o no? Bueno, una turbina podría ser una turbomáquina, pero tienen una característica en particular, ¿no es cierto? Las turbomáquinas. ¿Alguien? ¿Por qué se caracterizan? Bueno, no tienen que saber, obviamente, la respuesta, ¿eh? Acuérdense que yo coloco preguntas que después ustedes al final de cada módulo deberían replanteárselas para ver si aprendieron algo en el módulo, ¿sí? Bueno, Por la forma geométrica en que se emplea, o sea, por un rodete, ¿o no? sí, esa es una característica común, ¿no es cierto?, de las turbomáquinas. Bueno, no todas tienen un rodete, sino que tienen un eje en rotación. Esa es una característica de las turbomáquinas, ¿ya? Y bueno, algunos de ustedes ya indicaron turbinas. Bueno, si alguien hizo mecánica de fluidos, ahí están las bombas también, que son turbomáquinas, ¿ya? Bueno, ¿para qué se utilizan estas turbomáquinas? Una turbina, por ejemplo, ¿para qué se podría utilizar? Para que salga con mayor presión algún fluido, ¿no? Ya, eso sería para un turbocompresor, ¿verdad? Para un compresor. Ujú. Ah, ya. Claro, eso sería para aumentar la presión, pero finalmente lo que uno busca, ¿no es cierto?, es impulsar un fluido, ¿ya? Ese es el principal objetivo, ¿no es cierto?, de un compresor: impulsar un fluido, mover un fluido, ¿no es cierto?, para desplazarlo de un lugar a otro. Para poder hacer ese movimiento, generalmente lo que se hace es aumentarle la presión, ¿ya? ¿Y una turbina para qué serviría? ¿Para aumentar la velocidad del fluido?
Ya, pero el objetivo final de una turbina, por ejemplo, una Generar- turbina eólica, Generar empuje. Trabajo, generar trabajo. ya, en forma de flecha. ya. Pero, por ejemplo, una turbina eólica, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto útil de una turbina? Transforma energía. Ya, entonces una turbomáquina, ¿no es cierto?, es un convertidor de energía, ¿no es cierto? Convierte una energía de un fluido en otra forma de energía, que normalmente es una energía mecánica en un eje en rotación, ¿no es cierto? Y esa energía mecánica yo la uso para distintos objetivos, ¿no es cierto? Lo más común, ¿no es cierto?, es para mover un generador y convertir la energía de algún fluido en energía eléctrica, ¿ya? En el caso de las turbinas eólicas, ¿no es cierto?, es convertir la energía del viento, la energía cinética que tiene el viento, ¿no es cierto?, en energía eléctrica, ¿no? Y en el caso de una turbina hidráulica, ¿no es cierto?, es convertir la energía potencial que tiene el agua, ¿no es cierto?, en energía mecánica y luego en energía eléctrica, ¿no? Por y así, bueno, uno puede, ¿no es cierto?, seguir viendo diferentes tipos de turbinas, ¿ya? Entonces, una turbina lo que hace es convertir, ¿no es cierto?, una forma de energía en otra forma de energía, que va a ser una energía más noble, ¿no es cierto?, que podemos utilizar nosotros para otros fines. Pues, ya una energía que es muy noble, ¿no es cierto?, es la energía eléctrica, ¿no es cierto?, que es una energía de mejor calidad, ¿no es cierto?, que la energía térmica, ¿ya? Y en el caso de las turbinas térmicas, que son las que vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, lo que hace esta turbina, ¿no es cierto?, es convertir la energía que tiene un fluido, ¿no?, que nosotros llamamos energía térmica, ¿no?, o la energía que tiene un fluido, ¿no es cierto?, también en energía mecánica en rotación, y con eso nosotros vamos a mover lo que sea, ¿ya? Podemos mover algún equipo, o que puede ser, por ejemplo, una bomba o un generador, ¿ya? Ya, yo no sé si ustedes han oído hablar de Álave, ¿ya? Y si han oído hablar de Álave, ¿a qué lo asocian y para qué se utilizan en lo que sí han visto, ¿no es cierto?, ese componente. Es como una aleta, ¿no? Sí, tiene una forma de aleta, sí. ¿Y para qué se utilizan? ¿Han visto en algún curso, le han hablado algo de Álaves? ¿No? ¿O nada? Tiene una forma específica, como que se veían dos. Como Claro, una bueno, vez. bueno, las formas son bien, en realidad, complejas de los Álaves, ¿no? Son para mover masas de fluido. Sí, ¿no es cierto? Podrían utilizarse, por ejemplo, en el caso de un turbocompresor, para mover un fluido, ¿no? Ya, los Álaves, ¿no es cierto?, no, tienen formas súper complejas, ¿no es cierto?, y son los elementos de una turbomáquina que interactúan con el fluido, ¿no?, ya sea transfiriendo la energía al fluido o recibiendo energía del fluido. Entonces esa es la característica de los Álaves, ¿no? Ahora la forma, yo no les puedo decir que son de esta forma, ¿no es cierto?, porque depende mucho del diseño del equipo, ¿ya? Vamos a ver acá en el desarrollo del curso, ¿no es cierto?, vamos a ver algunas formas de Álaves, y ustedes, bueno, en internet podrán buscar más formas de Álaves. Cuando veamos el capítulo o la parte de este módulo, ¿no es cierto?, relacionado con las turbinas, vamos a ver las diferentes formas que toman los Álaves según los diferentes diseños de las turbinas. Y bueno, difusor. ¿Les dice algo? No sé si habrán alcanzado a ver algo de los difusores en termodinámica. Un aparato que aumenta la presión, como la tobera. Sí, ya. Pero hay una diferencia entre el difusor y la tobera, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La velocidad del fluido. ¿Ya? ¿Qué sucede con la velocidad del fluido en un difusor y qué sucede con la velocidad del fluido en una tobera? En una Creo que tobera en el aumenta. Ya, en una tobera aumenta la velocidad y en un difusor, por lo tanto, Disminuye. disminuye, ¿verdad? Disminuye. Disminuye. Ya, claro. Ya, ahora, bueno, la forma que tiene el difusor y la tobera, generalmente, bueno, uno tiene en la cabeza, ¿no es cierto?, uno tiene la forma
en base a los escurrimientos que son a baja velocidad. Bueno, y uno lo ve, ¿no es cierto?, en la casa, ¿no es cierto? Si uno restringe el flujo, si uno disminuye la sección, ¿no es cierto?, la velocidad aumenta. Entonces uno tiene esa noción de tobera, ¿no es cierto?, que la tobera normalmente es un elemento en el que el área al principio es, o la sección de paso al principio es grande y después disminuye, ¿verdad? Y eso produce un aumento de la velocidad, ¿no? Y para el difusor, bueno, es lo contrario. La sección de paso al principio es más pequeña y después aumenta, ¿no? Eso es válido solamente para los escurrimientos subcríticos, ¿no? Para los escurrimientos supercríticos se invierte eso, ¿no? Para los escurrimientos supercríticos, la tobera, ¿no es cierto?, al inicio tiene una sección más pequeña y al final tiene una sección más grande, ¿no? Y eso da origen, ¿no es cierto?, a las toberas convergentes, divergentes, ¿no es cierto?, para escurrimientos supercríticos. Cuando, por ejemplo, queremos tener una velocidad de un fluido superior a la salida de una tobera, superior a la velocidad del sonido, ¿no? Ya, bueno, ahí bueno, espero haber activado algunas cosas, algunos conocimientos previos que ustedes tenían, y si no los tienen, bueno, los pueden ir repasando, y con lo que veamos acá, algo, bueno, van a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es un...? ¿Sí? ¿A qué se refiere con subcrítico y supercrítico? Normalmente los escurrimientos, ¿no es cierto?, se clasifican según la velocidad, ¿no?, a la que escurre un fluido, ¿no? Es una opción, ¿no? Hay muchas otras opciones, ¿no es cierto? Y se clasifican en subsónicos y en supersónicos según la velocidad que tenga el fluido, ¿no? Y esa velocidad o ese cambio, ¿no es cierto?, entre subcrítico y supercrítico, se define con la velocidad del sonido, ¿no? Y la velocidad del sonido, bueno, para un gas ideal, bueno, hay una expresión que permite calcular esa velocidad. Y para un gas ideal, ¿no es cierto?, es la raíz cuadrada de gamma por R por T, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso del aire ambiente, que tiene un gamma igual a 1,4, que tiene un R igual a 287 Joule dividido por kilogramo Kelvin, y para una temperatura, no sé, pues de 20 grados Celsius, que en Kelvin son 293 Kelvin, si uno calcula entonces la raíz cuadrada de 1,4 por 287 por 293, ¿no es cierto?, eso me va a dar la velocidad del sonido, ¿no?, del aire para esa condición. Y si yo tengo, ¿no es cierto?, escurrimientos con velocidades inferiores a esa velocidad, yo digo que el escurrimiento es subcrítico, y si tengo escurrimientos con velocidades superiores a esa velocidad, ¿no?, yo digo que el escurrimiento es supercrítico, ¿no? Entonces, cuando me refiero a subcrítico y supercrítico, es en base a esa velocidad, a la velocidad del sonido. Ok, Gracias. ya. Bien, entonces una turbomáquina es una máquina que transfiere energía hacia o desde un fluido. Y este fluido normalmente está escurriendo en forma continua a través de esta máquina, y ahí hay una interacción, ¿cierto?, entre la máquina y el fluido a través de unos elementos que nosotros llamamos álabes, ¿no? Bueno, los tipos de turbomáquinas son variados y se clasifican, ¿no es cierto?, según si mueven fluidos o según si usan un fluido para convertir la energía que tiene este fluido en energía mecánica en rotación, ¿no? Las turbomáquinas que mueven fluido necesitan de una energía externa para poder funcionar, ¿no? Es el caso de los ventiladores, de los compresores y de las bombas, ¿no? Un ventilador, para funcionar, necesita de una energía externa, ¿no? Lo más común, ¿no es cierto?, es que tenemos en las casas, ya sea, ¿no es cierto?, para refrescarnos en verano, o a veces en algunos equipos, como por ejemplo los computadores que tienen ventilador, que tienen un pequeño motor eléctrico que es el que mueve, ¿no es cierto?, las aspas del ventilador, ¿no? Entonces el motor eléctrico es el elemento que le entrega ese flujo de energía mecánica al eje, a esa máquina, para que pueda funcionar. Y así, bueno, podemos ver para los compresores, ¿no es cierto?, las bombas. La mayoría de las veces, ¿no es cierto?, el elemento motriz que se utiliza es un motor eléctrico, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, tenemos el caso de las turbomáquinas que convierten la energía que tiene un fluido en energía mecánica en rotación, ¿no?, que es el caso de las turbinas eólicas, las turbinas hidráulicas, las turbinas a vapor y las turbinas a gas, ¿no? Nosotros acá nos vamos a interesar en las turbinas a vapor y en las turbinas a gas cuando veamos el módulo de turbinas, ¿no? Ok, ya, entonces, para
entender lo que viene, porque, como les comentaba, es un poco complejo de entender, porque el escurrimiento del fluido dentro de una turbomáquina es bastante complejo, ¿ya? Entonces, voy a partir de algo súper simple, y, bueno, es muy probable que en el camino ustedes se pierdan y no entiendan lo que voy a estar diciendo, pero mientras tengan la posibilidad de ver nuevamente este video, repasar las diapositivas, lo van a ir entendiendo quizás poco a poco, ¿ya? Partamos de un caso súper simple. Imagínense que tienen un plato sólido que gira en torno a un eje, a una velocidad, ¿no es cierto?, n sub p, como está indicado en esta diapositiva. Ya. Ustedes, ¿no es cierto?, pueden determinar la velocidad en cualquier punto, desde el centro hasta la periferia, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan cómo variaba esa velocidad y cómo se calculaba? El radio con la velocidad angular. ¿Ya? Así se calcula. ¿Y cómo varía? ¿Linealmente, exponencialmente o Mayor entre el por centro? mayor radio. Linealmente. Lineal. Ya, entonces, si uno, ¿no es cierto?, grafica el perfil de velocidad, ¿no es cierto?, sobre el sólido, va a tener un perfil más o menos como se indica acá, ¿ya? En el centro la velocidad va a ser igual a 0 y después va a ir aumentando a medida que nos alejamos en forma proporcional al radio, ¿ya? Entonces la velocidad U, que vamos a llamar nosotros velocidad periférica o velocidad tangencial, se puede calcular como omega por R, donde omega es la velocidad angular. Aquí sí que tenemos que trabajar con velocidad angular, ¿ya? Tenemos que pasar esas RPM, revoluciones por minuto, a radianes por segundo, ¿ya? Y, bueno, varía en forma lineal, ¿ya? Entonces, si tenemos un disco, ¿cierto?, que está girando, entonces, a medida que nos alejamos del centro, la velocidad va a ir aumentando en forma lineal con el radio, la posición en la que nosotros determinemos esa velocidad. Ya, ahora imaginemos ese mismo disco, pero que no está rotando, está detenido, ¿ya? Pero este disco tiene ahora un canal, ¿ya? Un canal que está formado por esas dos formas curvas que yo muestro ahí, ¿no es cierto?, que aparecen en la figura inferior, ¿no es cierto?, del lado izquierdo, ¿ya? Y a través de ese canal hacemos circular ahora un fluido, ¿ya? Bueno, ese canal a la salida tiene un ángulo geométrico, ¿no es cierto?, que es beta, que está dado por la forma que tiene ese canal, ¿ya? Entonces, al interior de ese canal circula entonces un fluido, ¿no es cierto?, que va a una cierta velocidad, ¿ya? Entonces ese fluido va a salir con una velocidad omega, ¿no es cierto?, y esa velocidad va a tener la misma inclinación de la forma que tiene el canal, ¿ya? Entonces esa velocidad va a estar inclinada también con un ángulo beta, ¿ya? A esa velocidad nosotros le vamos a llamar velocidad relativa. Ya, ahora entonces imaginemos que está rotando este disco, ¿no es cierto?, y que circula este fluido, ¿ya? Entonces tenemos que sumar estos dos efectos, ¿ya? El efecto, ¿no es cierto?, de que el disco está girando, ¿no es cierto?, y que hay un fluido que está circulando desde el centro hacia la periferia, ¿ya? Ya, y eso, bueno, se muestra acá. Entonces tenemos nuevamente el canal, tenemos este disco que gira a una cierta velocidad, un fluido que circula al interior de ese canal. El disco, ¿no es cierto?, por el hecho de estar rotando, en la descarga tiene una velocidad periférica W o una velocidad tangencial W, y el fluido va a tener una velocidad relativa, perdón, una velocidad periférica o tangencial U, y el fluido va a tener una velocidad relativa W. Entonces la velocidad absoluta es la sumatoria vectorial de esas dos velocidades, ¿ya? Y esa velocidad absoluta nosotros la vamos a designar con la letra C, ¿ya? Entonces la velocidad absoluta con la que sale el fluido del disco, ¿no es cierto?, es la suma vectorial de la velocidad periférica más la velocidad relativa que tiene el fluido, ¿no es cierto?, en ese punto. ¿Ya? Y eso, bueno, se puede calcular vectorialmente de la forma que está indicado acá, ¿ya? Eso es para entender, ¿no es cierto?, lo que viene más adelante, ¿ya? Entonces, recordar, ¿no es cierto?, que hay un movimiento de la turbomáquina debido a la rotación, y hay un movimiento relativo del fluido, ¿cierto?, a medida que circula a través de la turbomáquina, y sumados esos dos efectos, me va a dar el comportamiento absoluto del fluido, ¿ya? Ya. Bueno, eso lo vimos para un disco. Ahora imaginemos un álave. Un álave, ¿no es cierto?, puede ser,
puede tener la forma que yo muestro acá, ¿ya? Puede tener esa forma media curva, ¿no es cierto? Acá yo lo dibujé con un perfil que no cambia, ¿no es cierto?, a medida que nos alejamos del centro del eje, ¿ya? En algunos casos hay una rotación, ¿ya? Experimenta un cambio, ¿no es cierto?, una forma tridimensional compleja ese árabe. Ya. Este eje tiene restricción, ¿ya? Y la restricción, bueno, es la que yo indico acá, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan bien, ¿no es cierto?, este eje, la única posibilidad que tiene, ¿no es cierto?, es de rotar, ¿ya? No se puede mover ni en el sentido axial ni en el sentido radial, ¿ya? Vamos a asumir, ¿no es cierto?, que los cojinetes acá no dejan mover en el sentido axial este eje, ¿ya? Que hay un cojinete que detiene este eje para que no se mueva en el sentido axial. Que tampoco se puede mover en el sentido radial, ¿no es cierto?, porque está restringido por los cojinetes. Entonces, el único movimiento es el rotacional. ¿Ya? Entonces, la respuesta a esta primera pregunta, ¿qué movimiento puede realizar el eje? Es solamente un movimiento rotacional. Ya, imaginemos ahora que ejercemos una fuerza sobre ese árabe, ¿ya? Una fuerza en cualquier sentido, ¿eh? No, aquí pareciera que es una tangencial, pero en realidad puede ser en cualquier sentido, ¿ya? Ya, esa fuerza es, en el caso de una turbina, es la fuerza que ejerce el fluido, ¿no es cierto?, al impactar el árabe, ¿ya? Entonces, para que ustedes hagan ahí la diferencia, ¿no es cierto? Si es una turbina, ¿no es cierto?, hay un fluido que está pasando a alta velocidad, golpea ese árabe y lo hace girar, y hace girar el eje después. Entonces, esa fuerza, para el caso de una turbina, sería la fuerza, ¿no es cierto?, que impone un fluido que impacta ese árabe. Si es un compresor, es la resistencia que opone ese fluido. Ya cuando yo comprimo un fluido, el fluido opone una resistencia, ¿cierto?, a la máquina. Entonces, esa fuerza entonces se resistiría, ¿no es cierto?, a que el eje rote, ¿no? Entonces, para que más o menos tengan, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿no es cierto?, entre la fuerza para el caso de una turbina y la fuerza para el caso de un compresor, ¿no? En un caso, ¿no es cierto?, esa fuerza empuja, y en el otro caso pone resistencia, ¿no es cierto?, a que se mueva o que rote la turbomáquina. Y entonces esa fuerza nosotros la podemos descomponer en tres componentes. Una componente radial, una componente axial y una componente tangencial, ¿no? Y eso, bueno, lo hacemos con la intención que les voy a mostrar yo después, ¿no? Ya, veamos cuál de estas componentes es la que hace o es la que produce el movimiento, ¿no es cierto?, en esta turbomáquina, ¿no? Ya, la componente axial no produce movimiento, ¿verdad? Porque yo les decía de que el eje no se puede mover en el sentido axial, ¿no? Hay un cojinete que va a compensar esa fuerza, ¿no? Normalmente es un cojinete de empuje, ¿no es cierto?, que va a compensar esa fuerza. Entonces nosotros cuando diseñemos después la turbomáquina tenemos que pensar que tiene que haber un cojinete, ¿cierto?, que tenga que soportar esa fuerza de empuje debido a la componente axial, ¿no es cierto?, que aparece ahí de la fuerza al interactuar, ¿no es cierto?, esta turbomáquina con un fluido. Ya, entonces esa fuerza no va a producir un movimiento del eje, ¿no es cierto? No va a rotar el eje debido a esa componente. Después tenemos la componente radial. La componente radial, ¿no es cierto?, como pasa por el centro del eje, no va a producir un torque, por lo tanto no va a hacer rotar el eje, ¿no? Y bueno, si es que no hay un ala del otro lado, esa componente va a tener que ser compensada, ¿no es cierto?, por una fuerza en el sentido opuesto en los cojinetes. En los cojinetes tiene que haber una fuerza en el sentido opuesto. Y si el diseño, ¿no es cierto?, de esta máquina contempla un álave en el lado opuesto, entonces esa fuerza radial se va a anular con la fuerza radial ejercida por el álave que está del otro lado, ¿no?, en la parte inferior, en este caso, para esta figura, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Ya, y bueno, por último, tenemos la componente tangencial, ¿ya? Esa componente, ¿no es cierto?, es la que va a hacer girar entonces el eje, ¿no? La componente tangencial, ¿no es cierto?, esta se va a sumar con la otra que va a estar abajo, ¿no es cierto?, y las dos porque la que va a estar abajo va a ir en el otro sentido, entonces eso va a generar un movimiento, ¿no es cierto?, de rotación del eje, ¿no?
en el caso, por ejemplo, de una turbina, ¿no es cierto? Si estamos pensando en ese tipo de turbomáquina. Entonces, si se fijan, ¿no es cierto?, de las componentes de las fuerzas, la que me interesa es la tangencial, ¿no? Y la tangencial, bueno, esa componente es paralela, ¿no es cierto?, a la velocidad periférica que habíamos definido antes, a la velocidad u, ¿ya? Entonces, esa F sub t, ¿no es cierto?, yo le podría colocar un F sub u para indicar, ¿no es cierto?, que es una componente de la fuerza que es paralela a u, que es la velocidad periférica que yo había definido antes. Ya, se entiende, ¿verdad? Espero que se ¿Profe? comprenda de esa forma. ¿Sí? ¿La fuerza axial también puede ser anulada con otro álave o no? ¿O va en el mismo sentido? Bueno, depende mucho del diseño de la máquina. Normalmente, si el escurrimiento es en un solo sentido, no se anula, ¿no? A veces hay, por ejemplo, algunas turbinas donde el fluido ingresa por el centro y sale en forma axial hacia un lado y hacia el otro lado. Y ahí automáticamente se anulan, ¿no es cierto?, esas dos fuerzas axiales. Y en otros diseños no se produce eso, entonces uno tiene que diseñar la turbomáquina con un sistema de compensación de esa fuerza axial, ¿ya? Y eso puede ser un cojinete, o a veces también hay unos sistemas en los que se usa un diámetro de eje más grande y se coloca un fluido a alta presión de un lado para que la misma presión del fluido ejerza una fuerza en el sentido contrario, ¿ya? Entonces ahí finalmente no tienes un componente que estás cargando todo el tiempo, ¿ya? Porque ese componente, por ejemplo, si es un cojinete, con tanta fuerza que va a tener sobre él, con el tiempo se va a empezar a dañar y hay que estarlo reparando. Entonces, cada vez que se detiene la máquina hay que reparar eso y es más probabilidades de falla. Entonces, para evitar eso, a veces hay diseños que, como decías tú, ¿no es cierto?, donde se diseñan los equipos para que internamente se compensen esas dos fuerzas o con una presión, ¿no es cierto?, se compense esa fuerza, ¿no? Pero solamente depende del diseño de la máquina. Ya, bueno, entonces, eso, ¿no es cierto?, por un lado, para entender el escurrimiento en una máquina, ¿no es cierto?, puse esas figuritas que mostré antes. Ahora veamos las ecuaciones, ¿ya? Sabemos, ¿no es cierto?, que al interior de una turbomáquina escurre un fluido, ¿ya? Entonces ese fluido va a estar golpeando los álabes, ¿ya? Entonces al golpear los álabes, ¿no es cierto?, el fluido ingresa con una cierta velocidad, golpea los álabes y pasa después a otro y así sucesivamente. Y eso produce un intercambio de momento. Entonces golpea el álabe y sale, ¿no es cierto?, con otra velocidad, produce ese intercambio de momento produce una fuerza neta, ¿ya? Entonces uno puede, ¿no es cierto?, plantear el principio de conservación de momento, ¿ya?, que nos dice que la suma de todas las fuerzas de cuerpo y superficie ejercidas sobre un sistema van a ser iguales a la variación de momento del sistema. ¿Ya? Tengo entendido que esto ustedes lo vieron como partículas, ¿no es cierto?, en dinámica. ¿Ya? Y esa fuerza, ¿no es cierto?, que se va a ejercer sobre, en este caso sobre un álabe, va a dar origen a un torque, ¿ya? Y después ese torque, ¿no es cierto?, va a permitir, ¿no es cierto?, que el eje mueva, ¿no es cierto?, y va a generar una cierta potencia, ¿ya? Entonces, esa es la lógica, ¿no es cierto?, partir de una fuerza, después determinar un torque, y con el torque después llegar a la potencia que vamos a tener al eje de la turbomáquina. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la fuerza, pero con las velocidades, ¿ya? Porque aquí hay un intercambio de momento. Entonces la velocidad también la velocidad absoluta, ¿no es cierto?, del fluido, también yo la puedo descomponer en una velocidad radial, axial y tangencial o periférica. La C sub U, ¿no es cierto?, es la tangencial. Yo aquí la cambié por U para indicar, ¿no es cierto?, que esa velocidad es paralela a la velocidad periférica, ¿no? Entonces el C sub U es equivalente, ¿no es cierto?, a un C sub T para indicar que es la componente tangencial de la velocidad C. Ya, si hacemos lo mismo con las velocidades, nos vamos a dar cuenta que aquí la única velocidad que me interesa es la C sub U, ¿no es cierto?, porque es esa componente de la velocidad que me va a generar una fuerza que va a permitir que la turbomáquina gire, ¿no? Entonces no nos vamos a interesar, ¿no es cierto?, ni en la componente radial ni en la componente axial
de la velocidad c, la velocidad absoluta a la que circula el fluido, ¿no es cierto?, al interior de una turbomáquina. Y bueno, en una turbomáquina, ¿no es cierto?, el fluido va a ingresar en un punto 1 y va a salir en un punto 2, ¿no es cierto? Entonces podría tener, ¿no es cierto?, una condición de entrada y de salida de la turbomáquina. Entonces 1 y 2 es para indicar entonces condición de entrada y salida, ¿no? Y entre 1 y 2, ¿no es cierto?, hay un montón de álabes, ¿ya? Que acá no se muestran, ¿no es cierto?, más que nada para no complicar tanto la figura, ¿no? Ya, entonces, bueno, aquí es lo mismo, ¿no es cierto?, la figura anterior con esta, ¿no es cierto?, para indicar que hay una entrada y salida, ¿no es cierto?, del fluido con una velocidad absoluta que es una velocidad, ¿no es cierto?, que se puede expresar como un vector, ¿no es cierto?, en la condición 1, y una velocidad absoluta a la salida que se puede también expresar como un vector, y ese vector yo puedo descomponerlo en componentes radiales, axiales y periféricas, ¿no es cierto?, y también una componente meridional si yo quisiera. Entonces, si aplicamos el principio de conservación de momento, vamos a tener que la fuerza que va a ejercerse sobre el álabe, ¿no es cierto?, va a ser igual al flujo másico que circula a través de la turbomáquina por la diferencia de velocidades del fluido que circula, ¿no es cierto?, a través de la turbomáquina, ¿no? De esas velocidades, como yo les decía, la componente que me interesa es la tangencial, ¿ya? Y la tangencial es la componente C sub U, ¿ya? Entonces, esa fuerza yo la puedo después simplificar, ¿no es cierto?, tomando solamente la componente tangencial, y con esa fuerza yo puedo calcular un torque, ¿no? Y eso me da origen, ¿no es cierto?, a la expresión del torque que aparece acá en esta diapositiva, y teniendo el torque y la velocidad angular, ¿no es cierto?, yo puedo calcular la potencia, ¿no? Bueno, a esta ecuación que está acá se le conoce como ecuación de Euler, ¿no? O teorema de Euler, ¿no?, que es la simplificación de la ecuación de conservación de momento angular para una turbomáquina, ¿no? Entonces, es esta ecuación que nosotros vamos a aplicar, ¿no es cierto?, a cualquier turbomáquina. Lo vamos a aplicar, ¿no es cierto?, a una bomba, a una turbina o a un turbocompresor, ¿no es cierto? Y los términos que aparecen acá, bueno, se irán simplificando según el tipo de turbomáquina, ¿no? Y eso lo vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, con un ejemplo, que es el caso del turbocompresor. Ya, entonces, recordamos entonces que el fluido, ¿no es cierto?, se va a caracterizar por una velocidad absoluta, que es un vector, ¿no es cierto?, que se compone de otras dos velocidades, que son la velocidad periférica y la velocidad relativa, ¿no? Que esa velocidad absoluta se puede descomponer, ¿no es cierto?, en varias componentes, como por ejemplo una velocidad tangencial o periférica, que es la C sub U, una meridional, ¿no es cierto?, y una radial, ¿no es cierto?, que es la C sub R, ¿no? Acá la que nos va a interesar más, ¿no es cierto?, es la proyección de C sobre U, ¿ya? Si se fijan, ¿no es cierto?, C sub U, acá es la proyección de C sobre la componente U, ¿cierto?, que es la velocidad periférica. Ya, este teorema de Euler, bueno, esta diapositiva en realidad es un complemento nomás, ¿no es cierto?, de lo anterior, porque sirve para mostrar el teorema de Euler de otra forma, ¿ya? Uno puede hacer un arreglo, ¿no es cierto?, de las ecuaciones de las velocidades, y haciendo un arreglo trigonométrico, ¿no es cierto?, uno puede descomponer el producto C sub U por U y llegar a la expresión que aparece aquí al final de esta diapositiva, y expresar finalmente el teorema de Euler con la ecuación que aparece acá, ¿ya? Y lo interesante de esta expresión es que permite, ¿no es cierto?, concluir lo que podría suceder, ¿no es cierto?, en un turbocompresor o en una turbina, ¿no es cierto?, en función de las magnitudes que asuman las velocidades absoluta, periférica y relativa, ¿ya? Entonces uno puede decir si hay más o menos potencia, ¿no es cierto?, dependiendo si C sub 2 es más grande y si C sub 1 es más pequeño, ¿no es cierto?, y así se pueden concluir varias cosas, ¿no es cierto?, y acá en esta diapositiva, ¿no es cierto?, se concluye algo, ¿no es cierto?, para el caso de un turbocompresor, ¿no? Insisto, esto es un complemento nada más, ¿no es cierto?, de lo que indica el teorema de Euler, para entender desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, este teorema, ¿ya? No es necesario que dominen estas ecuaciones para lo que vamos a ver acá en este curso. Ok,
¿Ya? Entonces, todo lo que está de la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, desde esta diapositiva hacia atrás, es la teoría general, ¿no es cierto?, de las turbomáquinas. Y aquí yo intento resumir acá, y que nos puede servir, ¿no es cierto?, para entender mejor el funcionamiento de los equipos que vamos a ver acá en este módulo, ¿no? Pocas de esas ecuaciones las vamos a usar tal cual, ¿no es cierto? Vamos a simplificarlas después según el tipo de equipo, ¿no? Ya, volvamos entonces ahora a los compresores, ¿ya? Habíamos visto, ¿no es cierto?, que los compresores se podían clasificar en dos grandes grupos, los de desplazamiento positivo y los dinámicos. La diferencia, ¿no es cierto?, era que los de desplazamiento positivo lo que hacían era tomar un fluido, lo encerraban y lo comprimían, ¿no? En el caso de los dinámicos, el escurrimiento es continuo, ¿no es cierto? El fluido ingresa y sale en forma continua y hay una interacción, ¿no es cierto?, entre unos álabes, ¿no es cierto?, que están ahí en rotación y el fluido. Entonces son los álabes que le están entregando energía al fluido o que están recibiendo energía del fluido. En el caso de los compresores, ¿no es cierto?, son los álabes que le están entregando energía al fluido, ¿no es cierto?, para que el fluido se pueda desplazar o pueda moverse. Dentro de estos equipos, nosotros nos vamos a interesar entonces, para el caso de los compresores dinámicos, en los turbocompresores, que son los que el que yo encerré aquí en esta diapositiva, ¿ya? Los compresores de tipo radial, ¿ya? Porque también están los turbocompresores axiales, ¿ya?, donde el escurrimiento es en el sentido axial. En este caso, el escurrimiento va a ser en el sentido radial, ¿ya? Vamos a ver después, ¿no es cierto?, cómo se implementa eso en el caso de un compresor. Ya, entonces los resultados de aprendizaje de este módulo son similares a los que vimos, ¿no es cierto?, para el caso de un compresor a pistón, con la diferencia de que ahora es aplicado a un compresor centrífugo, ¿ya?, que es aplicar los principios de la termodinámica de un compresor centrífugo, distinguir un compresor centrífugo, es decir, que si ustedes ven, ¿no es cierto?, un catálogo, inmediatamente van a decir, bueno, este es un compresor centrífugo, ¿no es cierto?, no van a decir que este es un compresor a pistón, ¿no?, según lo que vean ahí en las fotos, ¿ya? Otro resultado de aprendizaje es determinar los flujos de energía mecánica y eventualmente térmica que intervienen en un compresor y en un sistema de compresión, y evaluar el efecto de las condiciones de operación sobre el tamaño de un compresor centrífugo. Bueno, aquí repito más o menos lo mismo que vimos para el caso de un compresor a pistón. Voy a insistir nuevamente, ¿no es cierto?, para no pasar tan rápido, porque podría dar la impresión de que quizás voy muy rápido con las diapositivas, ¿no es cierto?, pero insistir, ¿no es cierto?, que un compresor, independiente si es de desplazamiento positivo o si es dinámico, está diseñado para impulsar fluidos en estado gaseoso, ¿ya? No están diseñados para impulsar fluidos en estado líquido, ¿ya? Ya les decía, ¿no es cierto?, que en el caso de los compresores de desplazamiento positivo, como la compresión se produce por reducción de volumen, si yo tenía, ¿no es cierto?, líquido, al reducir el volumen, como el líquido es incompresible, entonces el compresor no iba a ser capaz, ¿no es cierto?, de comprimir el líquido. ¿Y qué pasaba? Que normalmente el compresor se rompía, ¿no es cierto?, porque como el líquido es incompresible, la única forma, ¿no es cierto?, de reducir el volumen, o sea, que no hay forma en realidad de reducir el volumen de un líquido, entonces al intentar reducirlo, como no se podía reducir, se rompía el compresor. En el caso de los compresores centrífugos, como el fluido está escurriendo, ¿no es cierto?, continuamente, no se encierra el fluido, ¿no es cierto?, y tampoco hay una reducción de volumen. Entonces uno podría pensar, ¿no es cierto?, que el líquido podría pasar, no habría haber problema, ¿verdad? El líquido podría entrar y salir sin problema, ¿no? Pero hay que considerar, ¿no es cierto?, que en el caso de un turbocompresor, los fluidos circulan a muy alta velocidad. Incluso en algunos casos se acercan, ¿no es cierto?, a la velocidad del sonido, ¿no? Como circulan a tan alta velocidad, una pequeña gota, ¿cierto?, del líquido es como un sólido, en realidad, a esa velocidad tan alta. Entonces, al tener pequeñas gotitas de líquido, esas gotas empiezan a erosionar al compresor, ¿ya? Entonces desprenden material, ¿no es cierto?, del compresor. Y bueno, con el tiempo, de tanto desprendimiento que hay, ¿no es cierto?, el compresor se gasta y ya no es eficiente, ¿no es cierto?, en la compresión, y por lo tanto falla y hay que reemplazar el rodete o reemplazar el difusor, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no es cierto?, los compresores centrífugos aceptan líquido por ese problema, ¿no?, por problemas de erosión que se producen debido a la presencia de líquido.
Ya los compresores, entonces, para poder funcionar, necesitan de un elemento externo, ¿no es cierto?, para que los mueva. Y ese elemento externo lo que hace, ¿no es cierto?, es entregarle una potencia al eje, ¿no? Entonces, para poder funcionar, requiere de un flujo de energía externa, ¿no?, que nosotros lo vamos a determinar acá como una potencia al eje. El Profesor. compresor, ¿sí? Entonces los compresores centrífugos igual podían ser dinámicos o de desplazamiento positivo, igual que los de pistón, o era como una categoría como para los otros compresores. No, los compresores centrífugos son compresores dinámicos, ¿ya? No son compresores de desplazamiento positivo porque su principio de compresión es distinta, ¿ya? Los desplazamientos positivos lo que hacen es cerrar el fluido y la compresión se realiza por reducción de volumen, ¿ya? Y el ejemplo más típico, ¿no es cierto?, es el del compresor a pistón, ¿ya?, que encierra en un cilindro, ¿no es cierto?, encierra un fluido y lo comprime, ¿ya? En el caso de un compresor dinámico, el fluido está escurriendo en forma continua, ¿no?, y la energía se entrega en forma continua desde un ala al fluido, ¿no? Entonces son principios distintos de compresión, ¿no? Ay, ya vale, gracias. Ya. Ya. También, ¿no es cierto?, para poder impulsar el fluido, se debe aumentar la presión del fluido, ¿no es cierto?, para que pueda circular. Y al realizar ese aumento de presión, aumenta la temperatura, ¿no? Entonces también vamos a tener, ¿no es cierto?, el mismo problema, o en realidad no problema, sino que la misma consecuencia, ¿no es cierto?, de la compresión que se tenía en el caso del compresor a pistón, ¿no?, que al realizar la compresión, la temperatura aumenta, ¿no? Y acá también, bueno, hay restricciones, ¿no es cierto?, porque hay compresores que se usan, por ejemplo, para comprimir hidrógeno, y si yo comprimo, ¿no es cierto?, el hidrógeno y la temperatura aumenta por sobre la temperatura de autoignición, entonces se podría producir la ignición del hidrógeno y sería catastrófico. Entonces también hay una restricción ahí en términos de temperatura. Ya, los compresores, ¿no es cierto?, a pistón, nosotros cuando hicimos el análisis, ¿no es cierto?, analizamos un compresor adiabático irreversible, ¿no es cierto?, que nosotros decíamos que era isentrópico, uno isotérmico y uno politrópico, ¿ya? En el caso de los compresores centrífugos, normalmente la compresión que vamos a usar como referencia es la politrópica, ¿ya? Y los compresores normalmente se consideran como, los centrífugos se consideran como adiabáticos, ¿ya? Es decir, la transferencia de calor, ¿no es cierto?, hacia el exterior es despreciable, ¿no? Estos compresores normalmente no tienen una camisa, como el caso de los compresores a pistón, a través de la cual se realiza el enfriamiento en el proceso de compresión, ¿no? Así es que estos compresores nosotros los vamos a considerar como adiabáticos, ¿no? La compresión no va a ser reversible, ¿no es cierto?, va a haber una cierta irreversibilidad en la compresión, pero sí el equipo se puede considerar como adiabático, ¿no?, que no transfiere calor, ¿no es cierto?, al exterior ni tampoco a un medio de enfriamiento. Ok. Bien, yo a Canvas subí unos videos que voy a intentar mostrar ahora. Bueno, no sé si logran ver ahí YouTube. Sí, ¿Logran ver? profe. Sí, se ve. Sí. Ya. Generalmente no lo hago, pero lo voy a mostrar, ¿no es cierto?, para entender bien, por la dificultad que tiene, ¿no es cierto?, el entendimiento de este equipo. Voy a mostrar acá un compresor centrífugo en varias etapas, ¿ya? Este normalmente es un compresor que se usa para comprimir aire, ¿ya?, que es de un fabricante que es muy conocido, ¿no es cierto?, en los equipos de aire comprimido, que es Atlas Copco. Ya, la idea es que ustedes se fijen bien cómo funciona este compresor y se fijen, ¿no es cierto?, que está compuesto de varias etapas. Estos compresores normalmente giran a muy alta velocidad, ¿ya?, a velocidades, no sé, que pueden ir, no sé, desde unos 50.000 RPM, ¿no es cierto?, a valores tan grandes como 200.000 RPM, ¿no? Son velocidades muy altas, ¿no es cierto?, porque un motor eléctrico normalmente, ¿no es cierto?, dependiendo de la cantidad de polos, ¿no es cierto?, puede llegar hasta 3.000 RPM, entonces cuando uno habla de 50.000 RPM o 100.000 o 200.000 RPM es una velocidad que es muy alta.
Entonces, estos compresores normalmente funcionan a muy alta velocidad y para eso tiene un sistema multiplicador que está compuesto de engranajes que ustedes también van a ver aquí en esta presentación. Y los compresores que van a ver, nosotros son compresores de aire, por lo tanto, entre medio tienen enfriadores también, ¿ya? Para que ahí se fijen. No quiero interrumpir el video, no se está hablando ahí entre medio. Y la idea es ver los diferentes componentes, ¿ya? El rodete, los difusores, los álabes directrices que están a la entrada, ¿no? Que son los, bueno, ahí vamos a ver, no sé, IGB hablan ahí en el video, ¿no es cierto? Los Inlet Guide Valve, que son la válvula de guiadora de entrada, ¿no es cierto? O los álabes directrices de entrada, ¿no es cierto? del compresor. Y después a la descarga, la salida del rodete, van a ver, ¿no es cierto?, el difusor y la voluta, ¿no es cierto?, para que pongan ahí atención. Ok, bueno, si se fijan, ¿no es cierto?, ahí se ve el rodete, que es el que le entrega la energía al fluido, ya que puede ser abierto o cerrado, ¿ya? Abierto o cerrado, bueno, se refiere a si tiene una cubierta, que es la que aparece, la que no está aquí al principio, ¿no es cierto?, y la que aparece después, ¿ya? Entonces el rodete puede estar así abierto como este, o puede tener una cubierta del lado que aparece después, ¿ya? Y a la salida del rodete está el difusor, ¿ya? Entonces los álabes que se ven aquí de la parte de afuera, ¿no es cierto?, eso corresponde al difusor, ¿ya? El rodete, ¿no es cierto?, o la rueda es lo que gira, y si se fijan, ¿no es cierto?, lo que gira tiene una serie de elementos, ¿ya? Esos elementos nosotros le llamamos álabes, ¿ya? Ok, bueno, ahí se logra ver, ¿no es cierto?, parte de ese compresor. Y ustedes vieron, ¿no es cierto?, cómo se implementan diferentes etapas, ¿ya? Esa es una forma de implementar, ¿no es cierto? Es colocar un sistema de engranajes multiplicador, ¿no es cierto?, de velocidad, y sobre ese engranaje conectar diferentes ejes
que están conectados, ¿no es cierto?, a diferentes etapas de compresión. Ya esa es una forma entonces de implementar un compresor multietapa, ¿ya? Bueno, ahora voy a proyectar, ¿no es cierto?, otro, no sé si logran ver ahí, ¿no es cierto?, una mano con un lápiz. ¿Se logran ver eso o no? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Profe? Bueno, aparte aquí una publicidad de YouTube, sí, eso no tiene que ver, ya, ahora sí. Ya. Lo que voy a mostrar acá, ¿no es cierto?, es una forma de implementar un compresor ahora de varias etapas de otra forma, ¿ya? El que vimos, ¿no es cierto?, tenía unos intercoolers, es decir, que se podía comprimir, ¿no es cierto?, en etapas, y entre etapa y etapa de compresión, ¿no es cierto?, se enviaba unos enfriadores, ¿ya? En algunos casos, en una etapa de compresión o en una sola rueda, no es posible elevar toda la presión que yo quiero de un fluido, ¿ya? Por restricciones técnicas que voy a mostrar más adelante, ¿no es cierto?, cuáles son esas restricciones. Y debido a eso, entonces tengo que colocar, ¿no es cierto?, después, o tengo que diseñar el compresor con varias etapas de compresión, ¿ya? Y el fluido, ¿no es cierto?, va pasando de una a otra etapa, ¿no es cierto?, y todas esas etapas están unidas a un mismo eje, ¿ya? Y eso, bueno, se logra ver, ¿no es cierto?, en el diseño que aparece acá, ¿ya? En el diseño que está acá, ustedes ven un eje, ¿cierto? Y sobre ese eje hay diferentes rodetes, ¿ya? En este caso son 5 rodetes, ¿no es cierto?, que están instalados, ¿no es cierto?, y que van comprimiendo, ¿no es cierto?, el fluido desde una condición de entrada, ¿no es cierto?, hasta la condición de salida, ¿no? Ahora, acá, bueno, se cumple lo mismo que habíamos visto para los compresores a pistón, ¿no es cierto?, que las primeras etapas de compresión, cuando comprimíamos en varias etapas, son más grandes y que las etapas últimas son más pequeñas, ¿ya? Entonces aquí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que la primera etapa, la que está del lado de la derecha, bueno, o la etapa que está al lado de la derecha es la primera, ¿no es cierto?, porque si se fijan, la salida es más grande que las salidas de las etapas siguientes, ¿ya? Y la última etapa entonces sería la que está del lado izquierdo, ¿no es cierto?, eh, que tiene una salida un poco más pequeña, ¿ya? Entonces uno podría entonces ya ver, ¿no es cierto?, por dónde ingresa el fluido y de dónde sale, ¿no es cierto?, simplemente al ver esta figura, ¿ya? Bueno, me fue difícil encontrar, ¿no es cierto?, un video de un fabricante lo que encontré, ¿no es cierto?, fue un video de una empresa que repara estos compresores. Entonces, no siempre van a ver, ¿no es cierto?, figuras de este tipo de compresor, porque hablan un poco más, ¿no es cierto?, de lo que ellos hacen como reparación. Pero bueno, en algunas partes se logra distinguir, ¿no es cierto?, este tipo de compresor.
con eso yo creo que es más que suficiente, ¿no es cierto?, como para poder entenderlo, cómo se fabrican estos equipos, ¿no es cierto?, y algunos componentes de estos equipos. Ya, acá en Canvas yo puse dos videos muy similares, ¿no es cierto?, uno de Atlas Copco y otro de MAN, para que ustedes ahí lo revisen, ¿ya? Voy a volver a la presentación. Profe, ¿Sí? los rodetes, ¿en qué afecta que sean abiertos o cerrados? ¿Solamente afecta la velocidad en que va a pasar el fluido o alguna otra cosa? Normalmente, ¿no es cierto?, se fabrican abiertos o cerrados según si son de varias etapas o si son de una sola etapa y se instalan en lo que llaman en voladizo, ¿no es cierto?, donde tú tienes a ver, en voladizo, ¿no es cierto?, es cuando tú instalas el rodete en la punta de un eje, ¿ya?, que es el caso del primer video que vimos, ¿no es cierto? En el caso del primer video, ¿no es cierto?, que vimos, todos los rodetes eran abiertos, ¿ya? Y en el caso cuando haces multi-etapa, ¿no es cierto?, normalmente lo haces cerrado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacerlos cerrados o abiertos? Es que cuando tú los cierras, la ventaja que tienes es que tienes menos probabilidades de que el fluido que está a alta presión se devuelva hacia la entrada, ¿no? Y a eso normalmente uno le llama fuga interna, ¿no? A veces en un compresor, ¿no es cierto?, pueden haber, si el sello no es suficientemente bueno, puede haber una recirculación del fluido que está a alta presión hacia las zonas que están a baja presión, ¿no? Entonces, usar o no es si un rodete cerrado o abierto, depende mucho también del diseño, ¿no? Si es que el rodete se instala en la punta de un eje, si lo diseñamos en varias etapas, ¿no es cierto? Y la ventaja y desventaja, ¿no es cierto?, es que con uno es más fácil de manejar las fugas que con el otro, ¿no? Las fugas internas. Entiendo. Gracias, profe. Ya. Profe, ¿Sí? una pregunta es que respecto a lo último que hablamos, dijo que se podían considerar adiabáticos. Entonces, a diferencia del compresor a pistón, el compresor centrífugo no tiene una temperatura máxima de trabajo. Sí, ¿no? También puede haber una restricción de temperatura máxima de trabajo, ¿no? También puede haber, ¿no? Que sea adiabático quiere decir, ¿no es cierto?, que por lo general la zona de compresión no es refrigerada como ocurre en el caso de los compresores a pistón, por ejemplo, que algunos sí son refrigerados, ¿no? Ok, entonces, bueno, lo que vimos, ¿no es cierto?, en el video y que se puede complementar con lo que está acá, ¿no es cierto?, son los componentes de un compresor, ¿ya? Están a la entrada, ¿no es cierto?, los que llamaron ahí en el video, ¿no es cierto?, los IGB, ¿ya?, que son los álabes directrices, que son los que están a la entrada, ¿no es cierto?, del compresor, que permiten hacer dos cosas. Uno, regular el flujo, ¿no es cierto?, que pasa a través del compresor, cerrándose o abriéndose, ¿no es cierto?, esos álabes, y también permiten prerrotar el fluido, ¿ya? Si se fijan, ¿no es cierto?, el fluido ingresa en forma axial y sale en forma radial, ¿ya? Y sobre el rodete hay álabes, ¿no es cierto?, y para que el fluido ingrese lo más tangencial posible a esos álabes, lo ideal es, ¿no es cierto?, que ingrese prerrotado, ¿ya? Entonces, al tener esos álabes a la entrada un poco inclinados, lo que se hace, ¿no es cierto?, es que el flujo que ingresa en forma axial se prerrota antes de que ingrese el rodete, ¿ya? Entonces, los álabes directrices tienen esas dos funciones, ¿no? Una es regular el flujo y otra es prerrotar el fluido, ¿no?, para que ingrese después a la rueda. Y después está el rodete o la rueda, ¿no es cierto?, que puede ser abierta o cerrada. Después de la rueda está el difusor, y después del difusor está la voluta, ¿no?, que es esa cosa que tiene forma de caracol, ¿no es cierto?, que ustedes vieron ahí en el video y que se puede ver también aquí en la figura que está a la izquierda, ¿no? El aumento de presión del fluido cuando circula a través de este compresor se realiza en dos partes. Una en la rueda,
que está girando, ¿no es cierto?, a alta velocidad, y después en el difusor, ¿ya? Y en el difusor se produce un aumento de presión porque el difusor lo que hace es disminuir la velocidad, y al disminuir la velocidad, ¿no es cierto?, aumenta la presión, ¿ya? Entonces el aumento de presión se realiza entonces en dos partes, en la rueda y en el difusor, ¿ya? Ahora, el elemento al que se le entrega energía mecánica para que este equipo pueda funcionar es solamente la rueda o el rodete, ¿ya? Es el único elemento, ¿no es cierto?, que recibe ese flujo de energía externa. Y entonces tenemos los álabes directrices, bueno, que ya les dije, ¿no es cierto?, cuál es la función. Tenemos el rodete, que puede ser abierto, como el que está a la izquierda, o puede ser cerrado, ¿no es cierto?, como el que está ahí a la derecha. Y tenemos el difusor, ¿no es cierto?, el difusor que se ve, ¿no es cierto?, aquí en la figura de la izquierda, ¿no es cierto?, lo que está fuera de la rueda, ¿no es cierto?, y en la derecha, ¿no es cierto?, ahí se indica, en la figura, ¿no es cierto?, con una flechita se indica ahí donde está el difusor, ¿sí? Entonces el difusor, el objetivo que tiene, ¿no es cierto?, es convertir la energía cinética que tiene el fluido que sale de la rueda en presión, ¿ya?, al reducir la velocidad del fluido que pasa a través de él. Ya, los álabes Profe, que tiene, ¿sí? ¿el difusor no está rotando? No, no está rotando, el difusor es estático, está detenido. Vale, gracias. Ya, los álabes que tienen la rueda o el rodete pueden tener, bueno, diferentes formas y pueden estar inclinados, ¿no es cierto?, hacia atrás, pueden ser rectos o pueden estar inclinados hacia adelante, ¿ya? Y eso se define según el sentido de rotación, ¿ya? Si se fijan acá, ¿no es cierto?, en las tres figuras el sentido de rotación es el mismo, ¿no es cierto?, es hacia la, bueno, mirando la flecha arriba, ¿no es cierto?, es hacia la derecha. Y si se fijan, los álabes en el primer caso están inclinados hacia atrás, en el segundo caso son rectos y en el último caso están inclinados hacia adelante, ¿ya? Bueno, se tienen todas esas alternativas de diseño, ¿ya? Lo más común, ¿no es cierto?, es que se usen álabes inclinados hacia atrás o álabes rectos, los dos diseños que están hacia el lado izquierdo. Y como veíamos en el video, ¿no es cierto?, se pueden construir compresores centrífugos con varias etapas. Y está la posibilidad de hacerlo como está aquí al lado izquierdo, ¿no es cierto?, o como se muestra aquí en la figura que está del lado derecho, ¿no es cierto?, en esta diapositiva. Ya, ahora vamos a empezar a ver, ¿no es cierto?, algunas restricciones que tiene el compresor centrífugo y algunas consideraciones que vamos a hacer, ¿no es cierto?, para simplificar las ecuaciones que vamos a ver acá en el curso. Ya, una de las primeras simplificaciones que hacemos nosotros es que la velocidad o la componente de la velocidad absoluta del fluido, ¿no es cierto?, proyectada sobre la velocidad periférica a la entrada del compresor, nosotros la consideramos muy pequeña, ¿ya? Y eso es porque, ¿cierto?, la distancia que hay entre el centro y el punto de entrada del fluido al rodete, ¿no es cierto?, es muy pequeña en comparación a la distancia que se tiene, ¿no es cierto?, entre el centro del eje y la salida, ¿no? Entonces el R es muy pequeño y además, ¿no es cierto?, el fluido ingresa más en el sentido axial que en el sentido radial. Entonces la componente que uno proyecta, ¿no es cierto?, de la velocidad C sobre U es muy pequeña, ¿ya? Entonces se puede despreciar, ¿ya? Y es una primera simplificación que uno hace. Ya, ahora, bueno, para entender bien o entender las ecuaciones que vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí para esta máquina, bueno, vamos a tomar, ¿no es cierto?, el rodete, como se muestra acá en esta diapositiva, ¿ya? En el lado izquierdo está el rodete visto desde el costado, ¿ya? El fluido entonces ingresa en forma axial, ¿ya? La flecha que se ve en la parte de abajo, con un escurrimiento curvo, ¿no es cierto?, indica el sentido de escurrimiento del fluido, ¿ya? El fluido ingresa en forma axial y después se dobla, ¿no es cierto?, y sale en sentido radial, ¿ya? Entonces esa flecha que está en la parte de abajo de la figura izquierda, ¿no es cierto?, indica, ¿no es cierto?, cómo escurre el fluido al interior del rodete, ¿ya? Entonces el fluido al ingresar y salir, ¿no es cierto?, pasa por los
en los canales que están definidos entre los álabes, ¿ya? Y eso, bueno, se muestra en la figura de la derecha, ¿ya? Que es un corte, ¿no es cierto?, de la rueda para ver cómo son los canales que definen los álabes, ¿no es cierto?, de la rueda o del rodete. Y se puede definir un punto 1 de entrada y se puede definir un punto 2 de salida, ¿ya? Y podemos hacer, ¿no es cierto?, los triángulos de velocidades entonces a la entrada y a la salida de la rueda, ¿ya? Acá, como les comentaba, ¿no es cierto?, nos vamos a interesar más el triángulo de velocidades a la salida, porque la velocidad a la entrada, la C sub U1, la vamos a despreciar, ¿ya? Por el hecho de que esa componente es muy pequeña, ¿no es cierto?, en comparación a la velocidad que se tiene, ¿no es cierto?, en la descarga, en la salida del compresor. Entonces hay que retener, ¿no es cierto?, el triángulo de velocidades que está a la salida con el ángulo beta 2, ¿no es cierto?, que aparece aquí en esta diapositiva. Y uno puede hacer el análisis trigonométrico, ¿ya? Acá insisto y repito lo mismo que dije, ¿no es cierto?, en el caso de los compresores a pistón. Yo coloco aquí cómo se llega a la expresión final. Lo que me interesa, ¿no es cierto?, es la expresión final. Coloco el desarrollo para que ustedes entiendan bien de dónde sale, ¿ya? Para que sepan, ¿no es cierto?, de que de un análisis trigonométrico uno puede, ¿no es cierto?, llegar a determinar una relación de C sub U2 con la velocidad periférica U2, con la velocidad relativa W2 y con una característica del álabe, ¿no es cierto?, que es su ángulo, que es el beta 2, ¿no?, que finalmente es la expresión que aparece más a la derecha, ¿no es cierto?, en la segunda ecuación que aparece en esta diapositiva, ¿no? Ya, teniendo entonces C sub U2, y si aplicamos el teorema de Euler, ¿no es cierto?, que nos dice que el trabajo estaba dado por C sub U2 por U2, ¿no es cierto?, y menos C sub 1 por U1, considerando que C sub U1 es despreciable, ¿no es cierto?, nos queda que el trabajo va a ser entonces C sub U2 por U2. Si reemplazamos C sub U2, entonces llegamos a la última expresión que está acá, ¿ya? Llegamos a la expresión del trabajo, ¿no es cierto?, de acuerdo al teorema de Euler, el trabajo al eje que se requiere, ¿no es cierto?, para poder comprimir un fluido, ¿no es cierto?, de acuerdo al teorema de Euler, va a depender de la velocidad periférica, de la velocidad relativa y del beta 2, que es el ángulo que tienen los álabes en la descarga del compresor. Ya, eso es, ¿no es cierto?, para aplicar el teorema de Euler, ¿ya? Y esto, bueno, después va a ser igual, ¿no es cierto?, a la diferencia de entalpía del fluido, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a acoplar, ¿no es cierto?, la ecuación que viene del principio de conservación de momento angular, ¿no es cierto?, que es esta ecuación que está acá, con la ecuación de la termodinámica, que me dice que el trabajo, ¿cierto?, al eje del compresor va a ser igual a la diferencia de entalpía del fluido que circula, ¿cierto?, a través del compresor. Ya, para poder entender, ¿no es cierto?, el desempeño de estos equipos, también es necesario saber que estos equipos tienen ciertas restricciones, ¿no? Y el compresor centrífugo tiene dos restricciones, ¿no? Una restricción a bajo flujo y una restricción a alto flujo, ¿no? La restricción a bajo flujo aparece en estos compresores como un fenómeno que se llama bombeo, ¿no? Cuando el flujo en un compresor centrífugo es muy pequeño, debido a la forma que tiene la curva característica de estos compresores, a veces no es capaz de vencer la resistencia que opone el sistema, ¿ya? Recuerden que estos compresores, ¿no es cierto?, elevan la presión para poder enviar el fluido a un sistema, ¿ya? Y ese sistema opone cierta resistencia, ¿no es cierto? Entonces el compresor tiene que elevar suficientemente la presión para poder vencer la resistencia que opone el sistema. Cuando estos compresores funcionan a muy bajo flujo, el problema que pasa en estos compresores es que a veces no son capaces de producir eso, no son capaces de vencer la resistencia que opone el sistema y el flujo se devuelve. Y ahí el compresor está funcionando, ¿no es cierto?, entre un alto flujo y un bajo flujo. Un flujo que tiende a cero y un flujo que aumenta, ¿no es cierto?, a un valor alto. Y eso se produce, ¿no es cierto?, durante muy pocos segundos. Y eso produce una variación de la presión que puede ser catastrófica, puede romper, ¿no es cierto?, todo lo que está después del compresor y todo lo que está antes del compresor. Y a ese fenómeno se le conoce como bombeo, ¿sí? Entonces un compresor
centrífugo tiene un límite, ¿no es cierto?, de flujo mínimo por ese problema de bombeo que se produce en ello. Por otro lado, ¿no es cierto?, del lado de alto flujo, debido a que el fluido, ¿no es cierto?, circula por el rodete, cuando se tienen altos flujos, bueno, las velocidades dentro del rodete son altas, ¿no? Sabiendo que, ¿no es cierto?, por conservación de la masa, que el flujo másico es ρ por c por a. Entonces, si el flujo másico aumenta, entonces la velocidad también tiene que aumentar, ¿no? Y la velocidad a veces aumenta tanto, ¿cierto?, que llega a valores cercanos a la velocidad del sonido. Y cuando se acerca a la velocidad del sonido, se producen ondas de choque dentro del rodete, y esas ondas de choque producen pérdidas dentro del rodete, y eso hace que la curva característica del compresor caiga bruscamente, ¿no? Y bueno, a eso en las curvas de los compresores se les llama Stonewall, ¿no? Que es como una pared de piedra, ¿no es cierto? Que es como cuando algo choca, ¿no es cierto?, con una pared de piedra y cae verticalmente, ¿no? Entonces eso define un cierto rango de operación seguro del compresor. Entonces la curva característica del compresor es la que yo muestro acá, ¿no es cierto? Esa curva que es parecida a la de una bomba, que del lado izquierdo es más o menos plana y después decae, ¿no es cierto?, y más hacia la derecha después decae bruscamente. Esa es la curva característica entonces de un compresor, ¿no? Entonces este compresor no puede trabajar a muy bajo flujo por el límite de bombeo y tampoco puede trabajar a tan alto flujo por las pérdidas internas que se producen en él y lo que se conoce como Stonewall, ¿no? Entonces en este gráfico uno ve la elevación de presión del compresor en función del flujo que este compresor puede impulsar, ¿no? Bueno, eso es importante saber, ¿no es cierto?, como características de estos compresores, ¿no? Ya, ahora en el diseño de estos compresores existen entonces una limitante, ¿no es cierto?, que es la velocidad que se tiene a la salida del compresor, ya que está limitada, ¿no es cierto?, por este problema de ondas de choque que yo les decía que se produce, ¿no es cierto?, cuando se tienen velocidades muy altas, y eso se limita con el número de Mach, ¿ya? El número de Mach es un número dimensional que relaciona la velocidad que yo tengo actualmente con respecto a la velocidad del sonido, ¿no? Entonces, normalmente los rodetes se diseñan para tener números de Mach inferiores a 1,3, más o menos como orden de magnitud. Y después hay otra restricción en el diseño de estos compresores, que es una velocidad que está restringida por la fuerza centrífuga que se produce en el rodete, ¿no? Yo les decía, ¿no es cierto?, que los rodetes giran a velocidades de 50.000, 100.000, 200.000 RPM. Bueno, y eso genera, ¿no es cierto?, una cierta fuerza sobre el rodete, una fuerza centrífuga, ¿no es cierto?, que si es muy alta, puede incluso hacer de que se desprenda material del rodete, ¿no?, por girar a tan alta velocidad, ¿no? Entonces también, ¿no es cierto?, hay una velocidad periférica máxima que hay que respetar, si no se van a tener fuerzas centrífugas que van a ser muy grandes. Y también acá se limita, ¿no es cierto?, a valores del orden de magnitud de 450 metros por segundo. Entonces, en el diseño de estos compresores están estas dos restricciones, ¿ya? La velocidad periférica y la velocidad que se tiene a la salida la velocidad del fluido, ¿no es cierto?, que se tiene a la salida del rodete, que se expresa a través del número de Mach. Y esas dos restricciones condicionan la elevación de presión, ¿ya? El R sub P que aparece en esta tabla, es lo que está a la derecha, ¿no es cierto?, es la elevación de presión que se puede conseguir con estos compresores considerando esas restricciones para diferentes fluidos, ¿no es cierto?, que yo podría comprimir, ¿no? Entonces yo, de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, puedo hacer un análisis, por ejemplo, ¿qué pasa si yo comprimo hidrógeno, si yo comprimo aire, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la máxima razón de presión que puedo tener por etapa considerando esas dos restricciones, ¿no? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, para el hidrógeno, con una etapa de compresión, la máxima razón de presión que yo puedo tener, ¿no es cierto?, es de 1,1. Es decir, que si yo quiero elevar la presión del hidrógeno de 2 a 10 bar, ¿no es cierto?, voy a tener que colocar muchas etapas de compresión, ¿no? Con una no me va a ser suficiente. Para el aire no es tan grave, ¿no es cierto?, con una etapa de compresión yo puedo elevar la presión, por decir algo, de 1 a 3 bar. ¿Ya? Si yo lo quiero elevar a 9 bar, entonces voy a tener que colocar 3 etapas, ¿no? 3 etapas, con 3 etapas yo podría llegar a los 9 bar. Ya, bueno, entonces, si se fijan, ¿no es cierto?, hay una restricción
en el diseño, y eso explica, ¿no es cierto?, por qué estos compresores se fabrican, ¿no es cierto?, con tantas etapas, ¿ya? Por eso vieron, ¿no es cierto?, un eje con tantos rodetes, ¿no es cierto?, es por esto. Porque hay una restricción, ¿no es cierto?, de la elevación de presión de una etapa que está dada por la velocidad periférica, que depende de la resistencia de materiales de estos equipos, y por la velocidad que yo tengo a la salida del rodete, ¿no es cierto?, que acá se define según el número de Mach, ¿no es cierto?, en el diseño. Ok. Ya, bueno, todo lo que está antes, ¿no es cierto?, es parte de la teoría que hay que saber, ¿no es cierto?, de un compresor, para entender bien un compresor. Bueno, ahora, finalmente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Qué podemos calcular nosotros con esas ecuaciones? Eso viene de aquí en adelante, ¿ya? ¿Qué podemos calcular nosotros para un compresor centrífugo? Primero, lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, es hacer el mismo análisis que hicimos para los compresores a pistón, ¿ya? Por ejemplo, es determinar la potencia al eje de varios compresores centrífugos y el número de etapas, ¿ya? Para eso nosotros vamos a tomar como referencia, ¿no es cierto?, una compresión de tipo politrópica, ¿ya?, que está dado, ¿no es cierto?, por P por B elevado a N igual constante. Y bueno, esa compresión toma en cuenta, ¿no es cierto?, lo que sucede en la rueda y el difusor. Es decir, es la compresión que se produce entre 1 y 3, ¿no? Esa es la compresión entonces que nosotros vamos a usar aquí como referencia. Ya, entonces podemos definir entonces el trabajo de la compresión politrópica, que va a estar dado, ¿no es cierto?, por N partido por N-1, por R, por la diferencia de temperatura entre 3 y 1. Y podemos determinar, ¿no es cierto?, cuánta es el trabajo al eje del compresor, ¿no? Entonces, el trabajo politrópico es un trabajo, ¿no es cierto?, hipotético, y el trabajo que realmente va al eje del compresor se puede calcular como la diferencia de entalpía, ¿ya?, entre el punto 3 y 1, ¿ya? Y, bueno, esa diferencia de entalpía se puede calcular como un C sub P por una diferencia de temperatura, y ese C sub P, bueno, sabiendo, ¿no es cierto?, que C sub P menos C sub B es igual a R, y que gamma es igual a C sub P partido por C sub B, ¿no es cierto? Eso es algo que se ve en el módulo de gases ideales, ¿no es cierto?, en termodinámica. Yo puedo expresar el C sub P en función de gamma y de R. Llego a que C sub P entonces es gamma partido por gamma menos 1 multiplicado por R, ¿no? Entonces, teniendo el trabajo politrópico y el trabajo al eje del compresor, yo puedo definir la eficacia politrópica. La eficacia politrópica, ¿no es cierto?, va a ser el trabajo politrópico dividido por el trabajo real que yo tengo, ¿no es cierto?, al eje del compresor. Si yo reemplazo, ¿no es cierto?, las expresiones que están acá, ¿no es cierto?, de esos dos trabajos, bueno, se van a dar cuenta que se simplifica el R y las diferencias de temperatura, y todo eso, la eficacia politrópica me queda entonces en función del N y del gamma. Sabiendo que la eficacia politrópica es menor a 1, entonces se concluye de que el N para este tipo de compresores va a ser mayor a gamma, ¿sí?, que difiere, ¿no es cierto?, de lo que vimos para los compresores a pistón, ¿no es cierto?, refrigerados, donde el N estaba entre 1 y gamma, ¿sí? En el caso de los compresores centrífugos, el N va a ser mayor a gamma, ¿sí?, para que también lo tengan ahí en mente, ¿no es cierto?, para los problemas que van a ver ustedes en la guía, ¿ya? Si el N para un compresor centrífugo les aparece mayor que gamma, ¿no es cierto?, es porque estos compresores, ¿no es cierto?, no son refrigerados y son considerados como adiabáticos, ¿ya? Ya, entonces lo que uno finalmente, ¿no es cierto?, concluye acá, ¿no es cierto?, es que ese exponente n-1 partido por n se puede dejar en función de la eficacia politrópica y en función de gamma, ¿no es cierto?, que es una característica del fluido que nosotros vamos a analizar, ¿ya? Y para calcular, por ejemplo, la cantidad de etapas, se usa lo mismo, ¿no es cierto?, la misma teoría que vimos en el caso de un compresor a pistón, ¿ya? Así como diseñamos un sistema de compresión en etapas con enfriamientos intermedios, también, ¿no es cierto?, se va a buscar que la razón de presión entre cada etapa, ¿no es cierto?, va a tener que ser iguales, ¿no es cierto?, para poder minimizar el trabajo de compresión. Y bueno, eso, ¿no es cierto?, va a ser válido para cuando se tienen, ¿no es cierto?, las hipótesis que están indicadas acá, ¿ya? Cuando el exponente politrópico de cada etapa de compresión es el mismo, cuando no existe pérdida de carga en los enfriadores,
y cuando todos los enfriadores llevan el fluido, ¿no es cierto?, hasta la misma temperatura que se tiene a la entrada del primer compresor. Bueno, del diagrama TS uno puede, a través de las áreas que están achuradas aquí, ¿no es cierto?, uno puede identificar a qué corresponden, ¿no es cierto?, cada una de estas áreas, para el caso del trabajo politrópico y para el caso del trabajo al eje del compresor, ¿ya? La diferencia entre los dos, ¿no es cierto?, son las pérdidas que hay dentro del compresor, que están dadas por el área que está achurada, ¿no es cierto?, aquí el área 3, ¿no es cierto?, que aparece en el diagrama TS, ¿ya? Bueno, esa es la ventaja, ¿no es cierto?, de este diagrama TS, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, a través de estas áreas tener una idea de los trabajos o de los calores transferidos en algún equipo, ¿no es cierto?, o en algún proceso. Ok, entonces, si se fijan, ¿no es cierto?, para poder determinar la cantidad de etapas en un compresor, se usa la misma teoría, ¿no es cierto?, que vimos para un compresor a pistón, con la diferencia de que aquí el N de compresión o el N del proceso politrópico va a ser mayor que gamma. Es la única diferencia, y que el compresor, ¿no es cierto?, va a ser adiabático. Es la única diferencia. Para el cálculo de la cantidad de etapas se aplica, ¿no es cierto?, lo mismo que vimos en el caso de un compresor a pistón, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, por un lado. Después está el dimensionamiento del compresor centrífugo, que es más complejo, es bastante más complicado, ¿no es cierto?, que el caso de un compresor a pistón. ¿No es cierto? En el caso de un compresor a pistón era determinar, ¿no es cierto?, el volumen barrido. En el caso de un compresor centrífugo es determinar, ¿no es cierto?, el diámetro del rodete, ¿ya? Y para poder determinar el diámetro del rodete hay que descomponer el compresor entre la rueda y el difusor, ¿ya? Y hay que plantear entonces las ecuaciones para la rueda y para el difusor, ¿ya? Y eso hace de que uno llegue a un sistema de ecuaciones que no se puede resolver en forma explícita, ¿ya? No puedo despejar, ¿no es cierto?, todas las variables en forma explícita, y hay que hacerlo en forma iterativa, ¿ya? Obviamente que eso yo no se los voy a preguntar en el certamen, simplemente lo que voy a hacer es mostrarles la metodología, ¿no es cierto?, acá en clases, y después les voy a entregar, ¿no es cierto?, un modelo un modelo de cálculo que yo tengo en IS, donde están todas las ecuaciones, ¿no es cierto?, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo se hace el cálculo con el IS, que ustedes lo podrían después copiar, ¿no es cierto?, y hacerlo en otro programa, MATLAB o Excel, que también puede resolver ecuaciones en forma, ¿cómo se dice?, de variables que no se pueden despejar en forma explícita, ¿bien? Con el Excel también se puede hacer eso. Ok, entonces para poder dimensionar un compresor centrífugo, hay que plantear las ecuaciones que yo voy a indicar acá, ¿ya? Primero, ¿no es cierto?, relacionar el flujo volumétrico que sale del fluido que sale de la rueda con algunas características, ¿no es cierto?, de la rueda, y también con algunas de las velocidades que yo podría tener, ¿no es cierto?, a la salida de la rueda, ¿no? El flujo volumétrico, ¿no es cierto?, si ustedes se acuerdan, es un área por una velocidad, ¿no? En este caso, ¿no es cierto?, el flujo volumétrico que sale, ¿no es cierto?, es el área a la salida de la rueda, y el área a la salida de la rueda, ¿no es cierto?, es lo que queda, ¿no es cierto?, y que se muestra aquí, ¿no es cierto?, en la derecha, es lo que queda, el espacio que queda entre aquí a la salida, ¿no es cierto?, en el espesor E del rodete, ¿no? Y eso, ¿no es cierto?, es el perímetro por el ancho, ¿no? Entonces el perímetro en esa zona, ¿no es cierto?, es pi por d, y el ancho es E, ¿no? Entonces por eso, ¿no es cierto?, el A2 es pi por D2, ¿no es cierto?, por E, ¿ya? Ese es el área, ¿no es cierto?, que queda, ¿no es cierto?, es la sección que queda en la salida del rodete, ¿no? Ya ese es A2, y lo que nos interesa, ¿no es cierto?, la velocidad con la que sale el fluido, ¿no es cierto?, es la velocidad relativa, pero que es perpendicular a la zona, ¿no es cierto?, de salida de la rueda, ¿no? Que no se ve ahí, pero se ve acá, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿no es cierto?, la componente que es perpendicular de W, ¿no es cierto?, es la que yo muestro acá, que sería W por el seno de beta 2, ¿ya? Esa es la componente que me interesa a mí, entonces, para definir
el flujo volumétrico del fluido que sale, ¿no es cierto?, en el punto 2. Ya, bueno, aquí yo intento mostrar, ¿no es cierto?, a lo mejor un poco más detalle, ¿no es cierto?, cómo es el escurrimiento en el rodete. A la izquierda, las flechitas que yo muestro, ¿no es cierto?, es la entrada del fluido que ingresa en forma axial. Bueno, el hueco que se ve en el centro es para hacer pasar el eje. Por ahí pasa el eje, pues entonces por ahí no pasa ningún fluido. Y el fluido entonces ingresa en forma axial y sale en forma radial, ¿cierto?, a través de los canales que se muestran aquí en la periferia del rodete. ¿Ya? En la figura que está a la derecha, bueno, los circulitos con esa cruz, ¿no es cierto?, son para indicar por dónde ingresa el fluido en forma axial. Y después escurre hacia la periferia en forma radial, ¿no es cierto?, con las flechitas en naranja que yo indico acá. Y ahí muestro, ¿no es cierto?, la velocidad relativa a la salida y la componente que es perpendicular a la circunferencia, ¿no es cierto?, a la salida de la rueda, que es la que usamos nosotros para determinar el flujo volumétrico. ¿Ya? Teniendo el flujo volumétrico en 2, yo puedo calcular, ¿no es cierto?, el flujo másico que voy a tener en ese punto, ¿ya? Conociendo el volumen específico que yo voy a tener en el punto 2. Y el volumen específico lo calculo considerando, ¿no es cierto?, el fluido como un gas ideal, ¿no es cierto?, con la expresión P por V igual a RT. ¿Ya? Primero, entonces, realizo el análisis de la rueda, que es lo que aparece, ¿no es cierto?, aquí en las ecuaciones que están después de la expresión del flujo máximo. ¿Cierto? El trabajo de la rueda, ¿no es cierto?, va a ser igual, de termodinámica, ¿no es cierto?, va a ser igual a la diferencia de entalpía. Y esa, bueno, diferencia de entalpía es la diferencia de entalpía total. ¿Ya? El viernes voy a recordarles ahí, ¿no es cierto?, de las entalpías totales y las entalpías estáticas. ¿Ya? Y como nosotros despreciamos la velocidad absoluta a la entrada, entonces a la entrada yo no considero la entalpía total, sino que la entalpía estática, pero a la salida sí considero la entalpía total, ¿ya? Entonces que va a ser igual a la entalpía estática más la energía cinética que yo tengo a la salida, y la velocidad a la salida, bueno, se calcula con de los triángulos de velocidades, ¿no es cierto?, que voy a tener a la salida del compresor. ¿Ya? Para poder determinar el trabajo real, ¿no es cierto?, de la rueda, yo defino una eficacia isentrópica. ¿Ya? Entonces me doy una eficacia isentrópica, ese es un dato que se usa normalmente de diseño, y definiendo después una compresión isentrópica, yo la corrijo por la eficacia isentrópica y de ahí tengo entonces el trabajo real que yo tendría en un compresor de este tipo. ¿Ya? Ese es el análisis entonces que nosotros realizamos para la rueda. Y después tenemos que hacer el mismo análisis para el difusor. ¿Ya? El difusor, como es un elemento estático, ¿no es cierto?, en ese equipo se cumple que la entalpía total de entrada es igual a la entalpía total de salida. ¿Ya? Acá nuevamente, ¿no es cierto?, en el difusor hacemos la hipótesis que la velocidad a la salida de este es despreciable. Por lo tanto, en el punto 3, que es la salida del difusor, solamente consideramos la entalpía estática, no consideramos la velocidad o la componente asociada a la energía cinética, ¿no es cierto?, porque consideramos que esa velocidad es muy baja en comparación a la velocidad que se tiene a la salida de la rueda. ¿Ya? Y del otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la entalpía total a la entrada del difusor, que es la entalpía total en 2, y bueno, ahí sí consideramos, ¿no es cierto?, la energía cinética que tenemos en ese punto, porque el fluido sale a muy alta velocidad, ¿no es cierto?, de la rueda. ¿Ya? Acá nuevamente definimos una eficacia isentrópica del difusor y con esa eficacia isentrópica nosotros corregimos el proceso de compresión ideal en un difusor para tener, ¿no es cierto?, el proceso de compresión real, ¿no es cierto?, en este dispositivo. ¿No? Con los datos que uno calcula, ¿no es cierto?, de este análisis se puede determinar el número de Mach para verificar que el número de Mach a la salida de la rueda está dentro del criterio que yo les mostraba antes, ¿no es cierto?, que ojalá ese número de Mach fuese inferior a 1,3, ¿no es cierto?, para no tener problemas de ondas de choque en la salida del rodete, ¿no es cierto?, y no tener problemas de pérdidas internas que sean muy altas que degradan el desempeño de este equipo. Ok, bueno, estas ecuaciones, como les comentaba, ¿no es cierto?, son
ecuaciones que no se pueden resolver en forma explícita, ¿ya? Obviamente yo no les voy a preguntar esto en el certamen, como les comentaba, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante que ustedes sepan de que sí podemos plantear ecuaciones para dimensionar un compresor centrífugo, que yo se las voy a entregar, ¿no es cierto?, a ustedes a través de un cálculo que tengo hecho ahí en IS, para que ustedes vean cómo funcionan, ¿no es cierto?, y cómo se programan y cómo estas ecuaciones. Y bueno, la idea es que lo entiendan y sepan, ¿no es cierto?, que se puede hacer eso. Que de la misma forma que nosotros dimensionamos un compresor a pistón, yo también podría dimensionar un compresor centrífugo. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, los conocimientos como para poder hacer dimensionamientos entonces de estos equipos, ¿no es cierto? Y eso responde a uno de los resultados de aprendizaje que yo les puse al inicio de este módulo. Ok, no sé si hay alguna consulta. ¿No? Profe, creo que el viernes es feriado. Sí, no, por eso les puse ahí en el correo, ¿no es cierto?, que es feriado. Pero yo me ofrecí para hacerles un repaso de termodinámica, ¿ya?, ese día. Entonces, el que quiera asistir lo puede hacer, y eso va a quedar grabado, ¿no es cierto?, para que si alguien no lo quiere ver el viernes, lo pueda ver después, ¿ya? Entonces, yo les comentaba, ¿no es cierto?, que yo no puedo usar horas de mis clases o horas que tengo destinadas a pasar los contenidos de este curso, porque si no, finalmente los perjudicaría, ¿no es cierto?, no viendo temáticas de este curso. Entonces tengo que arreglármelas en los días que pueda para pasarles lo que ustedes me dijeron de que no habían a lo mejor visto en profundidad, ¿no es cierto?, en termodinámica, que por lo que tengo entendido fue algo de ciclos abiertos, o de sistemas abiertos, perdón, no de ciclos abiertos, y el último módulo de mezcla de gases, ¿no? Lo de mezcla de gases lo vamos a ver en el siguiente módulo, ¿cierto?, de aire húmedo y de combustión, y ahí al principio voy a hacer un repaso de esa teoría. Entonces, bueno, viendo las fechas, si lo postergo para la próxima semana, ya se va a acercar mucho, ¿no es cierto?, al certamen, entonces yo prefiero hacerlo esta semana y ustedes lo verán, ¿no es cierto?, cuando tengan ahí tiempo disponible, verán ese video, ¿eh? No, también es feriado para mí, por si acaso. Yo voy a estar también trabajando ese día para poder mostrarles lo que ustedes no alcanzaron a ver. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿hoy día tarde no hay práctica o sí? Sí, hoy día en la tarde hay práctica, ¿ya? Como el viernes es feriado, a lo mejor por ahí va la pregunta, ¿ya? Como el viernes es feriado, entonces la práctica la voy a hacer hoy día en la tarde, ¿ya?, para no atrasarnos en la materia, ¿ya? La práctica, por eso les decía yo que voy a ir según cuando haya o no feriado, yo los días viernes, la práctica de los días viernes lo voy a desplazar para los días miércoles en la tarde, ¿ya? Y según la carga que vaya teniendo también, porque estas primeras semanas he tenido muchísima carga y he tenido que irme ordenando, y espero, ¿no es cierto?, a futuro hacer las clases cuando pueda, ¿no es cierto?, los miércoles, y las prácticas los viernes, para no cargar tanto un día todas las clases del curso, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, como este viernes es feriado, voy a tener que hacer la práctica hoy día en la tarde. Pero en todo caso, eso está en Teams, ¿eh?, para que vayan revisando ahí en Teams. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda sobre el ejercicio que hicimos el miércoles pasado. Es ¿Ya? súper chica la duda. Es Sí. que la velocidad angular la dan en revoluciones por minuto, después usted la pasó a revoluciones por segundo, y la cosa es que en algunos ramos que hemos tenido anteriormente, esas revoluciones las pasamos a radianes. Acá no es Ya. necesario, es que no lo hizo en ese caso. Claro, lo que pasa es, bueno, esa es la velocidad de rotación, ¿no es cierto?, del compresor, ¿ya? Bueno, la velocidad, ¿no es cierto?, la pasamos a radianes, ¿no es cierto?, cuando analizamos equipos que están rotando, ¿no es cierto?, como en el caso de las turbomáquinas, ¿ya? Aquí tenemos que trabajar la velocidad en radianes, ¿ya? En el caso
del compresor a pistón, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es cuántas compresiones realiza, ¿no es cierto?, por vuelta que da, ¿ya? Entonces, ahí trabajamos, ¿no es cierto?, en vueltas por segundo, ¿ya? Por eso trabajamos en revoluciones por segundo. Entonces, como el compresor, ¿no es cierto?, está girando, en este caso, perdón, está realizando un movimiento alternativo, en el caso del compresor a pistón. Entonces, ¿cuántas compresiones realiza, ¿no es cierto?, por giro del eje, ¿ya? Entonces, por revolución del eje, ¿ya? Entonces, por eso trabajamos nosotros en revoluciones por segundo, o en vueltas por segundo. Entonces, ahí tienen que, yo incluso creo que se los dije ya, que pusieran mucho cuidado, ¿no es cierto?, cuando analizamos los compresores a pistón, o en general, ¿no es cierto?, los compresores de desplazamiento positivo, la velocidad tiene que estar en revoluciones por segundo, o en 1 partido por segundo. Cuando analizamos ahora los compresores centrífugos, ¿no es cierto?, para calcular la potencia al eje, ahí trabajamos tenemos que convertir la velocidad a radianes por segundo. Así que no es que haya un error, sino que se trabaja de esa forma para el caso de los compresores a pistón. Bueno, gracias, profe. Y tengo otra pregunta Ya. sobre la estructura del informe. Sí. Es que en una parte dice que ya en la parte de desarrollo, que la parte es parte 2, después parte 2.1. Eso tiene que ver con las partes de cada sección de las preguntas, ¿no es cierto? Ya, espérate, déjame proyectar aquí el formato. Ahí estoy proyectando el formato. Bueno, este formato en realidad lo creé hace mucho tiempo y a veces me alegra ver, ¿no es cierto?, que en otras asignaturas también usan este mismo formato. Es un formato tipo que no necesariamente tiene que estar todo lo que aparece acá, ¿ya? Bueno, la portada sí, obviamente, ¿no es cierto?, para que ustedes se identifiquen. Después, ¿no es cierto?, la nomenclatura, me pasa mucho, ¿no es cierto?, que a veces copian esta misma nomenclatura. Si no tienen nomenclatura, no coloquen esto, lo borran nomás, ¿no? O si usan nomenclatura distinta, bueno, coloquen la nomenclatura que ustedes están usando. Ya, la introducción siempre es bueno colocarla, ¿no es cierto?, para introducir lo que ustedes van a presentar, ¿ya? Si es una tarea, bueno, hablar, ¿no es cierto?, de que ustedes en el siguiente informe van a realizar la tarea número 1 de termodinámica, donde van a presentar tal y tal análisis, ¿ya? Después, en el desarrollo, bueno, el desarrollo puede tener varias partes, por ejemplo, no sé, la parte por ejemplo, yo les podría pedir, ¿no es cierto?, la parte 1, que hagan un análisis bibliográfico sobre un tipo de intercambiador de calor, ¿ya? Entonces, la parte 1 desarrollará, ¿no es cierto?, el análisis bibliográfico del intercambiador de calor. Después, en la parte 2, si yo les pido, por ejemplo, que lo que le pedía hacer del calefón, bueno, colocarán, ¿no es cierto?, en la parte 2, ¿no es cierto?, 2, esto es el desarrollo relacionado con lo que yo pido ahí para el calefón, ¿ya? Profe, Y sí. y en esas partes, por ejemplo, en la parte 1, después yo tengo que poner el encabezado de las preguntas, o tiene que ser como, por ejemplo, que no hice hacer un análisis de un calefón. Pongo análisis de un calefón en 2.1.1 y empiezo a responder las preguntas sin poner las preguntas antes. Bueno, si quieres, puedes colocar las preguntas marcándolas, ¿ya? Porque esto después lo va a revisar, ¿no sé?, un ayudante, y para que quede en forma clara que lo que viene ahí, ¿cierto?, es la respuesta a tal pregunta. Entonces, podrías colocar, ¿no es cierto?, ya, supongamos parte 1, por ejemplo, análisis experimental de un calefón, o análisis de un calefón, no sé en realidad qué puede ser, ¿ya? Entonces, la primera, ¿no es cierto?, si yo les pido, ¿no es cierto?, la pregunta A es descripción de un calefón, bueno, será descripción de un calefón. Ya no lo ponemos como A, B, C, sino que 2.1.1, así, ¿o no? Claro, si quieren lo pueden colocar así, ¿no es cierto?,
o la otra opción, si quieren, pueden colocar 2.1a, ¿no es cierto? Y la pregunta que yo puse y después B, bueno, será A para uno, ¿no es cierto? Y será después B para la otra pregunta, ¿no es cierto? Como ustedes quieran en realidad, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que quede claro para la persona que va a revisar, ¿no es cierto?, que en lo que están desarrollando acá, están respondiendo a esa pregunta. Y ojalá atenerse a lo que yo pregunto, no colocar cosas de más, ¿ya? Pueden colocarlo así o con títulos, ¿ya? Yo lo puse aquí con títulos simplemente para que ustedes vayan practicando, ¿no es cierto? Y vayan viendo de que con el Word, ¿no es cierto?, se pueden colocar títulos en forma automática, con numeración, porque después, ¿no es cierto?, pueden hacer con eso, por ejemplo, una tabla de contenido más fácilmente, ¿no es cierto? La opción que tiene aquí el Word de... ¿Dónde era? Referencias. Aquí, una tabla de contenido, ¿ya? Que ustedes pueden colocar aquí una tabla de contenido en forma automática, ¿no es cierto?, por los títulos que están utilizando, ¿ya? Entonces yo aquí puse más detalles para que puedan usar esa funcionalidad que tiene el Word, ¿no es cierto?, después eventualmente, ¿ya? Pero puedes colocarle como título, si quieres, o puedes colocarle letra A, letra B, ¿sí? Como sientas más cómodo, como veas tú que queda más ordenado el informe, ¿ya? Buenísimas, gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay dudas, entonces nos vemos a la tarde, ¿ya? Ahí vamos a sufrir con este módulo que es uno de los más complicados. Bueno, este y el de turbina, el más complicado. Y el que sigue de mezcla de gases también es complicado. Son quizás los más complejos de esta asignatura, ¿ya? Pero bueno, no se preocupen porque de turbocompresores en realidad siempre pregunto súper poco los certámenes, y de turbinas es más que nada conocimientos y eventualmente preguntará sobre eso. Ok, nos vemos entonces a la tarde. Nos vemos, profe, gracias. Ya, chao, chao. Hasta Sí, luego. profe, nos vemos. Ya, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.